salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, y al Cordero, y al Cordero. Para empezar, me gustaría que tuviéramos una pequeña reflexión como introducción y que nos ayudara a entender lo que este capítulo 6 de Apocalipsis nos quiere enseñar, o el mensaje que nos quiere transmitir. Bien, me gustaría que pensáramos en algún momento, yo creo que todos, al ver los telediarios o noticiarios por medio de televisión o internet, vemos que existen catástrofes en el mundo, que existen matanzas, que existen diferentes cosas. Y quizás, como alguna vez recuerdo, nos hacemos esta pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo seguiremos viviendo estas cosas? ¿Hasta cuándo seguirán sucediendo estas cosas en el mundo, no? O yo recuerdo también cuando era incrédulo, ¿dónde está Dios cuando suceden estas cosas? Porque ahí sí nos acordamos y ahí para culpar a Dios somos expertos, ¿no? Pero la verdad que si no fuera por Dios, estaríamos acabados, ¿no? Él siempre ha demostrado estar al lado de los que le aman, de su pueblo, ¿no? Y su palabra nos muestra que Él nunca ha dejado de estar con nosotros. Desde el Antiguo Testamento podemos ver que jamás Él abandonó su pueblo, no porque el pueblo sea bueno, y ni mucho menos nosotros seamos mejores, sino simplemente porque Él ha cumplido su palabra y todo lo ha hecho por amor a ella y amor a su Hijo, ¿no? Entonces, con esta reflexión me gustaría invitarlos a tener confianza y consuelo cuando estemos pasando dificultades o cuando veamos estas cosas en el mundo, ¿no? Porque a pesar de todos los desastres que puedan haber en la tierra, el peor desastre lo hemos hecho nosotros mismos, ¿no? Desobedeciendo a Dios y crucificando a su Hijo. Y es por esto que Cristo se hizo responsable de nuestra culpa en la cruz, y el costo fue nada más y nada menos que su propia sangre. Comenzando este estudio, es a Jesucristo, el Cordero de Dios, que es digno de adoración, como hemos visto en el capítulo 4, es el Cordero, el león de la tribu de Judá, que ha vencido, capítulo 5:5, y con su sangre nos ha redimido para Dios de todo pueblo, linaje y nación, como lo dice en el verso 9 del capítulo 5. Y este pueblo, linaje y nación somos nosotros. A Él se le ha concedido la autoridad, el poder de desatar los 7 sellos del libro que vimos anteriormente en el capítulo 5. Él es el único digno y vencedor, capaz de juzgar, digno de juzgar a toda la tierra. Ahora leeremos Apocalipsis capítulo 6, que es el tema de este día, el capítulo que estudiaremos. Leo en Reina Valera del 60, dice: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
Y oí una voz que en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el 4.º sello, oí la voz del 4.º ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6.º sello y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Bien, yo he titulado Los 7 sellos. ¿Por qué los 7 sellos? Porque de esta forma nos ayuda a ver mejor el simbolismo del número 7, como hemos visto ya anteriormente. Algunos comentaristas dicen que la estructura está hecha de 6 sellos y un interludio. Y el 7.º sello es la apertura de otra serie de 7. Esto es así también en las 7 trompetas y en las 7 copas. Y de alguna manera esto interpretan que refleja los días de la creación. 6 días de trabajo y 1 de descanso. Entonces, ahora vemos 6 sellos, viene en el capítulo 7 viene un interludio y después vendría el 7.º sello que no hace otra cosa que abrir otra serie de 7 que mostraría las 7 trompetas. En sí, esta forma nos ayuda a ver que los juicios de Dios se van a cumplir para crear una nueva creación, que es cielos nuevos y tierra nueva. Bien, una recomendación. Lo que no creo que es conveniente hacer con este capítulo es una especie de oráculo o bitácora de tiempo y buscar supuestas predicciones en acontecimientos actuales que nos den una idea que podamos calcular la segunda venida de Cristo. No, creo que no nos está hablando de eso, sino que si bien van a suceder estas cosas antes del fin, no debemos especular en cosas que solamente Dios sabe. Bien, mi proposición es que demos más importancia al que abre los sellos que al significado de cada sello, porque como hemos visto en Apocalipsis, la mayoría de las cosas que suceden son simbolismo. La apertura de los 7 sellos describen los justos juicios de Dios. Estos juicios tienen propósitos redentores y judiciales de Dios antes de consumarse su fin. Desde el primer sello hasta el 7.º sello vemos que hay una sección de 4 y 3. Vienen primero los 4 jinetes y después otra sección de 3, donde el 7.º sello abre otra secuencia de 7. Este patrón, como dije anteriormente, se repite en las trompetas y en las 7 copas. Los sellos son secuenciales, pero no los hechos históricos, como iremos viendo a medida que vayamos estudiando este capítulo. Bien, he dividido el estudio en 3 secciones. La primera sección es el Cordero y los 4 jinetes. La segunda sección es el Cordero y los mártires o los santos.
Y la tercera sección, las señales antes del fin. Bien, después de la visión celestial descrita en los capítulos 4 y 5, Juan ahora ve una visión que sucede en la tierra, excepto el quinto sello. El primer conjunto de visiones son 4 y representan el número completo de la creación. También allí tenemos los 4 seres vivientes que hemos visto en el capítulo 4 y en el capítulo 5, y los 4 jinetes simbolizan este número completo de la creación. Bien, estas descripciones tienen similitud con los pasajes de Zacarías. Zacarías capítulo 1 y 6. Me gustaría si 2 personas pueden leer Zacarías capítulo 1, verso 8 y Zacarías capítulo 6, del 1 al 5. Zacarías 1:8, ¿has dicho? ¿Sí? Vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él caballos alazanes, overos y blancos. ¿El otro capítulo? ¿Cuál era? Zacarías capítulo 6, del 1 al 5. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre los montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después del presentarse delante del Señor de toda la tierra. Bien, en el primer capítulo hemos visto la descripción de los caballos, pero solamente hay 3 colores que están presentes en el capítulo 6. El color negro no está presente. Y en el segundo pasaje que hemos leído, vemos que sí hay 4 carros y están los 4 colores de alguna manera representados, pero pareciera que solamente tienen la función de inspeccionar la tierra o de recorrer la tierra. Y Juan se hace de esta idea para describir los juicios de Dios que vendrán a la tierra. Los colores no parecen tener mayor relevancia en los versículos que hemos leído, pero en los sellos sí tienen importancia, ya que el blanco representa pureza, el bermejo o rojo encendido, como dicen algunas versiones, representa guerra, el negro hambre o pestilencia, el amarillo verdoso o pálido representa muerte. Bien, vamos a ir a la apertura del primer sello. Versos 1 y 2. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bien, tenemos al primer ser viviente, que ya en los otros capítulos lo hemos visto, ¿no? Un caballo blanco, un jinete que va con un arco y una corona, y que ha salido para venciendo y para vencer. Su acción es la más controversial de los 4. Hay diferentes interpretaciones en cuanto a cuál es su acción en la tierra. Voy a describir 3 de las interpretaciones que considero más respetables y que al final me definiré por una, ¿no? Bien, el primero dice que puede ser nuestro Señor Jesús. El segundo, la proclamación del Evangelio. Y la tercera, una fuerza militar. Cuando vemos el caballo blanco y alguien cabalgando, relacionamos enseguida con Apocalipsis 19, ¿no? En Apocalipsis 19, si pueden acompañarme un momento allí. Versículo 11, vemos que un caballo blanco y que el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero,
y que con justicia juzga y pelea. Pero a diferencia del jinete que tenemos en el primer sello aquí, en el capítulo 19, es descrito con su nombre. En el verso 13 se describe como el verbo de Dios, este sí es Jesucristo. Y en el verso 16 se describe como Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, aquí no hay ninguna duda que es Jesucristo. Además, el blanco, como hemos dicho, representa su pureza. También Jesucristo conquista, vence. También la corona y es poderoso también, ¿no? Pero, a diferencia del jinete de Apocalipsis 19, este jinete lleva una corona, y en el griego esta palabra es estéfanos, y en el 19 lleva diademas, que son muchas, no es una sola. Además, tiene poco sentido que un ser viviente, que Jesucristo obedezca al llamado de un ser celestial, de un ser viviente, porque a este le ha dado todo el poder y autoridad para gobernar y desatar los sellos que están en el libro, ¿no? Entonces, esta interpretación se ve un poco contradecida y, bueno, personalmente pienso que no es. La segunda interpretación es el Evangelio, puesto que tiene relación con el discurso escatológico de nuestro Señor Jesús en el Monte de los Olivos, que registra Mateo 24, 3, 14. Si alguien puede leerlo, por favor. Desde el versículo 3 al 14. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas señales? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todos, las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bien, la clave aquí es el versículo 14, donde dice que el evangelio será predicado en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Los otros dos evangelistas, Marcos y Lucas, también registran este discurso de Jesús, y especialmente Lucas dice: pero antes de todas estas cosas, o sea, de todos los eventos, de todos los desastres que habrán, dice que esto será ocasión para dar testimonio. Marcos dice que es necesario que sea predicado antes a todas las naciones. Ambos dan que la predicación del Evangelio debe preceder a estos acontecimientos, mientras que Mateo dice que el Evangelio será predicado a todas las naciones y después vendrá el fin. Bien, esto habla de un tiempo entre la venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Es aquí donde se deben suceder todos estos hechos que a continuación vamos a ir viendo según se vayan desatando los sellos. Bien, otra cosa un detalle que tiene este sello es que después de
ser abierto no tiene consecuencias, simplemente vence y no tiene consecuencias como los sellos que vamos a ver a continuación. Bien, la tercera interpretación es una fuerza militar conquistadora. Esto porque el caballo representa un elemento de guerra y conquista. El arco también es mencionado como un arma de guerra y la corona una señal de victoria. Los romanos celebraban sus victorias paseando en carro tirado por caballos blancos. En el primer siglo, una interpretación temprana señalaba una nación llamada los partos. Estos eran guerreros destacados por pelear con arcos y con caballos blancos. Y ganaron algunas batallas al Imperio Romano, entonces se temía que Occidente iba a ser conquistado por todos ellos y de alguna manera iba a llegar tranquilidad o paz porque por todo lo que estaba persiguiendo, todo lo que afligía al pueblo de Dios, ¿no? Y bueno, esta interpretación es apoyada por varios teólogos y dicen que esta fuerza conquistadora a través de la historia ha ido existiendo, no dejando que ningún imperio conquiste totalmente la tierra, sino que cuando han salido imperios, ha llegado a un momento donde han sido grandes y fuertes, pero después ha venido otro y bueno, ha derrotado y ha crecido otro, y así la historia un poco nos va mostrando que esta interpretación puede tener algún sentido, ¿no? Personalmente, para mí también tiene sentido. Además que el argumento fuerte para esto dice que le fue dada o le fue concedida, dejando ver que Cristo es el que le concede poder para triunfar. Pero, bueno, lo principal aquí es que deja ver que en todo momento Cristo es el que tiene el control de todas las cosas. Ningún imperio se ha levantado tan fuerte como para llegar a dominar todo el mundo. Y eso nos debe dar tranquilidad y nos debe dar confianza también que si es esta interpretación podemos estar tranquilos porque Dios está en control de todas las cosas. Otras interpretaciones futuristas ven en este jinete al anticristo o como un falso Cristo vistiéndose de pureza y poder. Otros ven un jinete como la falsa paz que prepara el camino al anticristo. Personalmente yo pienso que estas interpretaciones no le encuentro sentido porque Apocalipsis fue escrito para los creyentes de esa época y era para confortamiento y tranquilidad de sus vidas, y personalmente no creo que detallemos estas interpretaciones, ¿vale? Bien, como conclusión, yo personalmente me decanto porque es la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque como vemos en su palabra, Dios ha enviado su Evangelio para lograr sus propósitos, ¿no? Y en Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe, perdón. Salmo 45:4-5. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Y Hebreos 4:12, un texto conocido, nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como vemos aquí, la palabra de Dios está dispuesta a conquistar, ¿no? Y a pesar de todas las cosas que han pasado en el mundo, ella ha vencido y sigue venciendo. Aquí en el texto griego utiliza el participio descriptivo, venciendo, en tiempo presente para denotar actividad continua. Y el verbo vencer es como un puesto donde comienza una acción.
Por lo tanto, la proclamación de la palabra de Dios también genera la reacción de sus oponentes, quienes se empeñan por detenerla, provocando hostilidad a los creyentes. La palabra de Dios resulta evidente en el libro de los Hechos y en la historia de la Iglesia. De hecho, el Evangelio es victorioso desde el principio hasta el fin. La palabra de Dios también está vestida con la pureza de Cristo, ¿no? Por lo tanto, todo lo que representa el blanco en Apocalipsis se puede atribuir a ella. Bien, una recomendación también aquí me gustaría hacer, que no seamos dogmáticos en estas interpretaciones, porque seguro que las demás personas o teólogos tienen mucho más conocimiento que yo personalmente y que quizás muchos de nosotros, ¿no? Entonces, yo personalmente, como dije, me decanto porque es la predicación del Evangelio, pero pueden haber otras interpretaciones. Personalmente, para mí la más respetable es la que he descrito y que, bueno, no necesariamente tiene que estar de acuerdo conmigo. Bien, los 3 caballos siguientes y sus jinetes simbolizan guerra, hambruna y muerte. Pasamos a la apertura del segundo sello, versos 4 y 5 del capítulo 6 de Apocalipsis. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Se le dio una gran espada. Bien, aquí tenemos el segundo ser viviente llamando al segundo caballo, ¿no? Su color bermejo, en algunas traducciones dice rojo encendido, y la palabra que usa el griego aquí es pur o puros, que quiere decir fuego. Entonces este color también da una interpretación de fuego y sangre, que son los elementos de la guerra, ¿no? Dice que se le concedió el poder de quitar la paz. Bien, encontramos un eco en la secuencia de la espada que menciona al final, hambruna y plaga, en las profecías de Jeremías, quien usa esta triada por lo menos 15 veces en el libro, ¿no? El segundo sello no tenemos duda que es guerra. El color del segundo caballo ya nos ha dado una idea. Como dije anteriormente, el fuego y sangre, su color rojo, su color fuego, describe esto. Este jinete recibe permiso para quitar la paz. Aquí también nos da otra afirmación, que una vez más Dios tiene el control de todas las cosas y esta fuerza también está controlada por Él, ¿no? Es innegable ver que a través de toda la historia cantidad de guerras han cobrado muchas vidas de seres humanos, ¿no? Ya en los tiempos de Juan, los emperadores, reyes o gobernantes, que en teoría deberían mantener la paz, una vez quitado por el surgimiento de otro imperio, la paz quedaba vulnerable a ellos mismos. ¿Cuál era la consecuencia de esto? Que se terminaba matando unos a otros y no había alguien que gobernara, pues el pueblo quedaba a su propia ley, como se dice, ¿no? Entonces, la historia nos muestra esto, que una y otra vez se va repitiendo esta misma secuencia, ¿no? Cada vez que es quitado un poder, surge otro, pero antes de eso tienen que pasar guerras civiles, tienen que pasar diferentes cosas. Y como decía anteriormente, Dios siempre tiene control en todas estas cosas. También cabe destacar que el avance del Evangelio también ha provocado enemigos de Dios. Hasta los días de hoy vemos cómo nuestros hermanos sufren persecuciones, ¿no? También en la historia se realizaron guerras en nombre del cristianismo, ¿no? Como las cruzadas durante varios siglos, la cristianización a espada de algunos continentes que resultaron en tragedia para muchas culturas. Y bueno, esto no ha mejorado porque hoy en día también la libertad, la llamada falsa libertad, también sigue provocando guerras y conflictos entre los hombres, ¿no? Y esto ha provocado que una vez más el hombre se enseñoree de la vida de su prójimo. Entonces,
Concluimos aquí que, como dije, esta fuerza está controlada, siempre ha sido controlada a través de la historia, nos deja ver también el dominio que tiene Dios sobre todas estas cosas, sobre el mal, y esto debería darnos también consuelo y confianza en que a pesar de todas las cosas que van sucediendo, a pesar de la guerra, a pesar de las persecuciones, a pesar de muchas cosas que van pasando, deberíamos tener confianza y descanso en Él, ¿no? Bien, pasamos a la apertura del tercer sello, que viene en el versos 5 y 6. Dice así: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Bien, tenemos aquí que el tercer caballo responde al llamado del tercer ser viviente. Su color es negro, lo monta un jinete con una balanza en la mano. Se oye una voz en medio de los seres y se anuncia hambre y escasez, pero es limitada su operación devastadora. Bien, este tercer sello representa, como dije anteriormente, escasez y hambre. La balanza tiene 2 platos, ¿no? Juan usa esta imagen gráfica para demostrar que vendrá tiempo de escasez. Esta balanza sirve para equilibrar o balancear las medidas. Y aquí Juan toma medidas del trigo y la cebada. La medida que nos dan aquí equivalen a la cantidad que un hombre podía consumir cada día. Y un denario equivale al salario de una persona que trabajaba durante un día. Mateo 22 apoya este argumento. Si alguien lo puede leer, por favor. Mateo 22. Sí. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Bien, aquí tenemos la interpretación, digamos, el argumento para esta interpretación, ¿no? Al parecer, lo que normalmente un obrero podía comprar al día era 12 o 15 veces más de la medida que nos dice aquí, que son 2 libras de trigo, y el pasaje nos está diciendo que ahora solo podrá comprar lo que quiere decir que el precio normal que podía comprar un obrero con el sueldo de un día, la cantidad ahora se ha vuelto a un precio excesivo. De las 12 o 15 medidas que podía comprar diariamente, ahora solamente va a poder comprar una, ¿no? Entonces, claro, esto traerá como efecto que haya escasez y haya hambre en las familias obreras, y por lo demás también desnutrición, porque la cebada y el trigo no son alimentos tan nutrientes, y bueno, esto también provocará muerte y provocará también desesperación en la gente, ¿no? También es sabido que en el tiempo de Juan, los conquistadores o invasores destruían los cultivos de los pueblos conquistados, imponían impuestos a los habitantes de estas regiones que eran sometidas al nuevo imperio. Esto obligaba a los creyentes a vender sus productos, pero debían unirse a gremios del imperio, los que le obligaban a rendir culto al emperador. Entonces, los creyentes de esta época debían elegir si unirse a este grupo y rendir culto al emperador, o vender sus productos o dejar que sus productos se destruyan, lo cual
atraía pobreza y atraía hambre, como hemos dicho. La expresión, pero no dañes el aceite y el vino, también tiene varias interpretaciones, pero la más común y aceptada de todas es que sería también un límite a la devastadora operación de esta fuerza, ¿no? El aceite y el vino también son simbólicos en el mundo antiguo. Y esta fuerza también puede ser producida por sequías o pestes sobre la naturaleza. Pero como dijimos anteriormente, una vez más nuestro Señor tiene el control sobre todas las cosas y sobre todo sobre este mal que también la historia ha sido testigo, ¿no? La historia ha registrado también hambrunas, pestes y hace poco crisis que en algunos países pasan días malos con hambre y escasez, ¿no? Bien, así pasamos al cuarto sello, en versos 7 y 8, dice: Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bien, a la voz del ser viviente sale el cuarto jinete, ¿no? Su color es amarillo o verdoso pálido, como dicen algunas versiones. A diferencia de los otros jinetes, es el único jinete que lleva nombre. Su nombre es Muerte. Junto a él cabalga el Hades, que es un término que en el Nuevo Testamento significa el lugar de los muertos. Tiene autoridad para matar, pero también, al igual que los otros jinetes, está limitado. La cuarta parte de la tierra confirma esta expresión, y sus elementos para matar son espada, hambre, mortandad y las fieras del campo, dice. Bien, el cuarto sello no hay duda en que representa muerte. Su color simboliza el pálido de la muerte. No sé si alguna vez habéis visto algún cadáver, un verdoso pálido. Muchas veces cuando el cuerpo ya está frío tiene este color, y esto es lo que de alguna manera quiere decir aquí el color que simboliza este caballo, ¿no? Su función es aniquilar la vida de los hombres sobre la tierra. Dice que le sigue el Hades. El término Hades es el mismo nombre para Seol que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y muertes y Hades parecen inseparables. En el libro de Apocalipsis podemos ver 3 veces menciona a ellos. Si pueden, me acompañan a leer Apocalipsis 1, 17 y 18. Dice: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 20, del 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Bien, aquí podemos ver que tanto la muerte como el Hades tendrán el mismo fin que tendrán todos los enemigos de Dios, ¿no? Así que podemos tranquilamente poder decir que estas fuerzas no actúan libremente, sino que Dios es una vez más el que les da autoridad para actuar. La cuarta parte de la tierra es simbólico y representa esto, o sea, siempre atacará lo que se le ha permitido, no más allá de eso. Y su actividad cesará cuando sea echado al infierno, ¿no? Al fuego eterno. Bien, por último, Juan parece haber tomado las palabras del profeta Ezequiel 14:21.
Leemos, dice, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más, cuando yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Estas 4 palabras, espada, hambre, fieras y pestilencia, están de alguna manera en los 4 jinetes, ¿no? Los 4 primeros sellos se han descrito de forma simbólica. Los juicios por los cuales Dios seguirá cumpliendo sus propósitos son redentores y judiciales a lo largo de toda la historia. La proclamación del Evangelio será ejecutada eficazmente en medio de un mundo hostil, caracterizado por guerras a través de su historia. Tenemos la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, donde murieron 20 millones de personas, plagas como la plaga bubónica, que en el siglo XIV mató 26 millones de personas. Las tiranías de algunos estados siguen matando personas y el hambre y la desnutrición de países desamparados por los países más poderosos también siguen cobrando vidas de personas. Enfermedades como el cáncer, el SIDA o como recientemente el ébola ponen el pánico en la gente y también cobra vidas cada día, ¿no? Y no podemos olvidarnos también de nuestros hermanos que sufren persecución en Nigeria, Corea del Norte, Irak, Afganistán, China, Siria, por nombrar algunos. La cantidad de personas que están muriendo quizás no están siendo contadas, pero también son una cantidad considerable. También podemos pensar hoy día en el tema del aborto, cuántos niños alrededor del mundo mueren sin llegar a conocer la vida, sin llegar a nacer, digamos. Y ante estas noticias que de alguna manera nos hacen pensar y nos hacen ver o expresar, como antes comentaba, hasta cuándo seguirá esto, debemos otra vez estar confiados en que el Señor tiene el control de todas las cosas y Él tiene sus propósitos redentores y judiciales que un día se terminará, y si no hubiera sido así, quizás probablemente nosotros no estaríamos aquí, ¿no? Bien, los cuatro primeros sellos, los 4 primeros jinetes, hemos visto que son juicios sobre la tierra y que se desarrollan en este mundo. Ahora, en el 5º sello, Juan pasa a ver una nueva visión celestial. En realidad no es una nueva visión, sino que ahora podremos ver nuevos elementos en esta visión. Leemos en los versículos 9, 10 y 11 de Apocalipsis 6. Cuando abrió el 5º sello, vi el altar de las almas, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bien, esta sesión la he denominado el Cordero y los Santos, o los mártires, como dice el texto. Bien, a la apertura del 5º sello ya no hay ser viviente, ¿no? Y la visión es de las almas que están bajo el altar. Su causa por la que están allí es la palabra de Dios y el testimonio, y su actividad es que claman a gran voz ante el Señor, santo y verdadero. Lo que piden aquí no es exactamente una venganza sobre la tierra, sino lo que piden es justicia, ¿no? También dice que se les concedió vestiduras blancas y descanso.
y se les pide paciencia por sus consiervos y hermanos que están padeciendo las mismas cosas que ellos han padecido, ¿no? Bien, entonces el quinto sello nos muestra las almas de los mártires que han muerto por causa del Evangelio de Jesucristo. Juan ve en estas almas, debajo del altar, primero me gustaría definir lo que es el altar, porque antes hemos visto en las antiguas visiones de Juan que describía un trono, ¿no? Un trono donde estaba sentado Dios Padre, ¿no? Y en este trono no debemos confundirnos quizás en esta idea de trono y templo. O sea, en el templo no veíamos un trono, pero sí veíamos un altar. Y no debemos tener problemas en mezclar tanto una cosa como la otra, porque, como hemos dicho, es simbólico. Y en el Antiguo Testamento, Isaías 6.1 ya usa esta mezcla. Dice Isaías 6.1, si alguien lo puede buscar, por favor. El año de la muerte del rey Ucías vi a Adonai sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldones llenaban la casa. Dice la casa, ¿no? Bien, en la versión Reina Valera dice el templo, ¿no? Entonces, ahí tenemos a Isaías mezclando estas dos ideas. Salmo 11.4 dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. El salmista también hacía esta mezcla de trono y altar del templo, ¿no? Bien, ¿cómo describimos el altar en Apocalipsis? ¿A qué altar se refiere? Si es al altar de los holocaustos o el del incienso. Bien, para algunos el de los holocaustos no puede ser porque consideran, y es así, que después del sacrificio de Cristo no hay sacrificio, ¿no? Entonces, tendría más aceptación el que sea el altar del incienso. Pero podemos ver que el apóstol Pablo se refiere a su pronta muerte en 2 de Timoteo 4.6 como alguien que ya está listo para ser sacrificado. Y en Filipenses 2.17 dice que su muerte significará derramamiento en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Entonces no deberíamos tener problemas en que se hable del altar del sacrificio, ¿no? Porque aunque la sangre de estos mártires ha sido derramada en la tierra, en el cielo es ofrenda a Dios delante de su presencia. Como igualmente el incienso simboliza las oraciones de los santos. Entonces no deberíamos tener problemas porque habla de un simbolismo y ambos altares representan las almas de los santos que están en el altar, ¿no? O delante del trono. Bien, su causa, la palabra y el testimonio. Un detalle aquí que nos deja ver el texto que hemos leído es que las almas están conscientes y no son indiferentes a las cosas que están pasando en la tierra. Tampoco quiere decir que este grupo de mártires sea un grupo selecto, sino que Juan describe, sino que también representa a todos los santos que han sido rescatados por Cristo, ¿no? Notemos que en Apocalipsis 1, 2, 9, Juan se describe su exilio por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y Juan está en la tierra, ¿no? En ese momento. Y estos mártires están en el cielo. Entonces, estos mártires representan a todos los que por su palabra damos testimonio de que somos de Cristo. Su actividad: claman a gran voz por justicia. Dice: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Notemos que su clamor está en forma de pregunta. Es decir, que ellos no saben el día ni la hora que va a ser el fin.
La intensidad de su súplica indica insistencia y perseverancia, del mismo modo que en el caso de la viuda en la parábola del juez injusto. Jesús concluye en la parábola de la viuda, ante el juez injusto preguntando: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? La expresión de los que moran en la tierra en Apocalipsis se refiere a los enemigos de Cristo, y es contra ellos que piden justicia los mártires delante del altar de Dios, ¿no? Bien, pues si el juicio final todavía no es consumado, aún igualmente reciben respuesta a su clamor. Se nos dice que reciben vestiduras blancas, las cuales simbolizan pureza. Esto tampoco es literal, porque si son almas no pueden llevar vestimenta, ¿no? Y son invitados al descanso y a la paciencia. ¿Qué mejor lugar que para descansar, ¿no?, de todo el sufrimiento que han vivido en la tierra, que estar delante del trono de Dios? Y este descanso también es para nosotros. Y lo que quiere decirnos aquí que a pesar de todos los sufrimientos que podamos estar pasando por diferentes situaciones, hay un lugar donde vamos a descansar hasta que sea la segunda venida del Señor y nuestros cuerpos sean glorificados. Estas almas esperan el retorno de Cristo y se les pidan que sean pacientes con sus hermanos y sus consiervos. Los mártires, como en el final de los héroes de la fe, son invitados a esto, ¿no? Si podemos leer Hebreos 11, 39 y 40, después de toda la lista, ¿no?, que hay aquí, dice el verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. También hay una idea que el sufrimiento que vivimos aquí nos ayuda a perfeccionarnos, ¿no? Nos ayuda a mirar a Dios. Y esto es así. Normalmente nos acordamos de Dios cuando estamos peor, ¿no? A veces, y ha sido demostrado muchas veces que mediante persecuciones el Evangelio avanza, pareciera que avanza más cuando estamos más cómodos, ¿no? Y esto nos lleva a pensar y nos lleva a preguntarnos qué pasaría si estuviéramos en un lugar así. ¿Predicaríamos más el Evangelio? ¿Buscaríamos más a Cristo? No debería ser así, sino que cada día deberíamos tener en cuenta que las cosas que vamos pasando nos van perfeccionando en Cristo y y deberíamos mirar a Cristo y a nuestros hermanos en este descanso y recibir consuelo que estos sufrimientos terminan y que el día en que Jesús vuelva se acabarán para siempre, ¿no? Bien, al final dice que ellos esperarán hasta que el número de sus consiervos y hermanos también sean muertos, ¿no? Esto no debe llevarnos a buscar conjeturas numéricas para calcular qué día sucederá la venida del Señor, ¿no? También debemos destacar que aquí consiervos y hermanos no hace una diferencia. Hermanos somos porque somos hijos de Dios gracias a Cristo, ¿no? Y nuestra actividad es servir. O sea, no hay una diferencia entre uno y otro. En el cielo todos somos iguales ante el trono de Dios. Bien, entonces podemos decir, y ante la exclamación, ver cuán paciente y misericordioso es nuestro Dios,
¿Qué hubiera significado para nosotros no contar con su gracia y soberanía? Aun cuando en el cielo se clama por justicia, Él espera por sus escogidos para que se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, nuestro deber es predicar el Evangelio, ser pacientes y orar por los que han de ser salvos por su palabra, mientras haya tiempo, sea un tiempo hostil, tanto real, físico o espiritual. Predicando el Evangelio, seguro vamos a encontrar algún tipo de oposición. No importa cuál sea esta oposición, sino que estamos llamados a predicar el Evangelio en todo tiempo. Pasamos al sexto sello, versículo 12, dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bien, en esta última sección, Juan describe en visiones lo que serán las señales antes del fin, ¿no? Hay cataclismos sobre la tierra, un gran terremoto, el sol, la luna, las estrellas sufren cambios, el cielo dice que se desvanece, la tierra es conmovida y los hombres corren por huir de la ira de Dios, ¿no? Este será un día evidente también para toda la tierra y todos verán el justo juicio de Dios para ese día, ¿no? Bien, el sexto sello, como dijimos, describe las señales que precederán el día final, ¿no? Los acontecimientos catastróficos sobre la tierra preceden el acercamiento de este día. El lenguaje de estos versículos son quizás los más proféticos y apocalípticos en la cumbre de este relato o de los sellos. A medida que se va desatando un sello, la intensidad pareciera ir creciendo, ¿no? Hasta llegar hasta este día. El trasfondo escritural nos lleva a ver similitudes. En Joel 2:10, por ejemplo, dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos y el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Isaías 13:9-10 dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ellas a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. En Isaías 34:4 leemos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y enrollarán los cielos como un libro. Bueno, aquí la palabra debería ser rollo. Y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Y por último, en Mateo 24:29-31, nuestro Señor Jesús dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hay una referencia también en el día de Pentecostés,
cuando Pedro cita también al profeta Joel como parte del cumplimiento del día del Señor. Dice Hechos 2:20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Aquí había descendido el Espíritu y Pedro estaba anunciando el cumplimiento de esta profecía. Bien, un gran terremoto o un terremoto era algo típico en las visitaciones divinas. Esto nos lleva a cuando Dios desciende al Sinaí, ¿no? Éxodo 19:18 dice que todo el monte se estremecía de gran manera. Para los primeros lectores de Apocalipsis, no era algo extraño también los terremotos, ya que terremotos grandes destruyeron las ciudades de Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero aquí este terremoto tiene un adjetivo, ¿no? El gran terremoto. Y este terremoto provocará efectos en la tierra. Bien, los demás cataclismos no deberían interpretarse literalmente. El sol se pone negro, no tendría quizás lo que debería recordarnos es que antes de la creación no había sol y la tierra estaba en oscuridad, ¿no? Entonces lo más probable que quiera decir que el sol se apagará, desaparecerá. La luna se volvió sangre. Algunos interpretan el color rojo a algún eclipse. Quizás no deberíamos descartar esta idea, pues ya que si la Tierra va a ser conmovida, la Luna en algún momento quizás podrá tener este color, ¿no? Dice que los astros caerán sobre la Tierra. Las estrellas son más grandes que la Tierra, entonces esta idea tampoco tiene mucho sentido, pero sí se desvanecerá todo, ¿no? Si se desvanece el cielo, todo desaparecerá. Bien, también podemos ver aquí la desesperanza que provocarán todas estas señales, todos estos eventos. Dios castigará el pecado y los hombres intentarán esconderse. Esto nos hace recordar, ¿no? En el principio del Edén, la vergüenza del pecado hizo que Adán y Eva se escondieran de Dios. Lo mismo pasará en este día. Los hombres pecadores en su conciencia saben que han rechazado a Cristo y que será evidente su rostro. Además aquí lo dice, ¿no? Será evidente que todo lo que la palabra ha dicho se ha cumplido. Entonces intentarán esconderse e incluso pedirán la muerte. Prefieren la muerte, ¿sabes?, antes de la ira de Dios. O sea, cuán terrible será la ira de Dios en ese día, que querrán morir, preferirán la muerte. Hoy día nadie quiere la muerte, pero en ese día la desearán antes que la ira de Dios. Aquí también hay una referencia al día del Señor, ¿no? El profeta Joel describe el día del Señor como grande y terrible. El término día del Señor es amplio y describe el periodo que esta era hasta que el Señor regrese por sus escogidos. Quiero decir que este día del Señor culminará en el día cuando el Señor regrese, ¿no? Pero parte de este día ya se ve en estos días, ¿no? Entonces se consumará la ira del Señor y será el gran final. Un texto que nos dice que este día del Señor también es el día de la ira de Dios, es Romanos 1:8. Nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, la ira de Dios está en estos días y también en ese gran día será cuando ya no haya oportunidad para el arrepentimiento. Dice que los pecadores acumulan ira para ese día. Bien, el capítulo 6 termina con una pregunta retórica que dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Evidentemente nadie podrá sostenerse en pie, ¿no? Filipenses nos habla de que toda rodilla se doblará ante Él. Bien, concluimos entonces que el día de la ira de Dios, a pesar de ser un día terrible, temible, también es un día de redención para los que han creído y han esperado en su justicia. O sea, por un lado, es un día terrible, temible, sí, para los incrédulos, pero para nosotros es un día de victoria, es un día donde el Señor volverá por su iglesia, por todos los que han creído en Él, y irán al destino eterno, para siempre con Él. Pero los impíos irán al infierno eterno. Bien, los 4 jinetes del Apocalipsis no hacen otra cosa que cumplir los justos juicios de Dios para sus propósitos. Los mártires debajo del altar de Dios nos muestran que tanto el clamor de ellos y de nosotros están delante del trono de Dios. Y nos consuela saber que sobre toda calamidad Dios tiene el control de toda la historia en la tierra y en los cielos. Por último, por terrible que sean los últimos días de la tierra, los creyentes debemos estar felices y confiados porque este día de castigo final dará inicio a una nueva vida, en una tierra nueva y un cielo nuevo, libre de todo sufrimiento y de perfecta comunión con Dios. Algunas afirmaciones para hoy es un poco repetir lo que había mencionado, ¿no? Podemos estar seguros que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Ella, a pesar que muchos han querido desvalorizarla, sigue venciendo en el corazón de hombres y sigue escribiendo la historia humana. Podemos estar confiados que, aunque estemos pasando por duras batallas espirituales o guerras civiles o militares, nuestro corazón encuentra verdadera paz en Cristo Jesús. Podemos estar en necesidad, pero sabemos que Él, que sustenta todas las cosas, no dejará de sustentar a sus hijos y nos dará lo necesario para vivir. Por último, podemos estar seguros que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ni tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro o espada, como dice Romanos 8. Dice que por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.